Hoy te invito a ir de allá para acá, a conocer historias de personas que viajan por el mundo. Algunos lo hacen por trabajo, otros por pasión, y también están los que andan en búsqueda de respuestas. Pero todos tienen algo en común: cruzar fronteras para crear, descubrir y contar. Bienvenidos a De Allá para Acá, un espacio donde ellos traen su mundo a tus pies. Hoy nos vamos de allá para acá con Flor Andersen. Con 23 años ya cumplió un gran sueño: viajar para cubrir los grandes premios de la Fórmula 1. Heredó la pasión de su papá, quien le enseñó tanto la técnica como el folclore del universo de los fierros. Cuando habla de autos, de pilotos y sobre todo de Ayrton Senna, se le enciende una chispita dentro que es muy evidente. Parece que lleva una vida haciendo esto, pero empezó hace poco y todo indica que tiene para rato. ¿Cómo es una cobertura de un deporte de élite? ¿Con quién viaja? ¿Cómo se acredita? ¿Qué onda los viajes que hacen posible cada carrera? Bienvenida, Flor. Gracias, René, me encanta este lugar, divino. Muchas gracias. Si no fuera acá, ¿en qué parte del mundo te gustaría estar ahora mismo? Y ahora mismo, qué pregunta. En Europa, probablemente, sí, en Italia. Me hubiese quedado en Italia, que volví el martes. Sí, me hubiese quedado allá unos días más. Aprovechar más un poquito de la cobertura. Sí. Sí, porque viajo mucho específicamente para cubrir. De hecho, un poco estoy empezando a conocer lugares del mundo que nunca fui en mi vida y que quizás hubiese viajado recién un poco más de grande, y lo puedo hacer por mi trabajo, que para mí es una locura, pero bueno, también implica mucho del hotel al circuito, sí. Y no conocer tanto, que me gustaría un poco más. Sí. Ya vamos a hablar de tus viajes cubriendo la Fórmula 1. ¿Cuántos años tenés? 23. 23. ¿Cuándo empezó tu fanatismo por este deporte? Y cuando era chica, la verdad es que al principio no entendía mucho. La Fórmula 1 es como algo muy, muy de nicho y mi viejo era muy fanático, pero lo miraba como sin entender tampoco demasiado la cuestión técnica, porque nada, era piba. Y después un poco me empecé a enganchar cuando mi papá me empezó como a explicar, a contar, bueno, de repente a saber un poco más de la historia, de qué es Ferrari, de qué significa McLaren, de por ahí ver los autos, y además con internet, viste, ahora puedes buscar todo, y engancharme y quedarme, nada, entendiendo de estrategias, de lo técnico. A mí la estrategia de la Fórmula 1 me llama mucho la atención, el decir, uy, ¿por qué conviene parar en la vuelta 23 por tal compuesto de neumático y no esperar a las 50? Y digamos, como toda esa cosa de pelear estratégicamente, no solamente con el sobrepaso, ¿no? Que es lo que a uno también le gusta ver. Es como un mundo muy, muy técnico que me empezó a enganchar, y entendiéndolo con alguien al lado, que yo siempre digo está bueno, porque a veces empezás a ver Fórmula 1 y si no entendés lo que está pasando, no tenés a alguien que te explique, es difícil que te enganches, pero con mi papá la verdad que entendí todo, y fue después no podía dejar de mirar las carreras los fines de semana. Estudiaste periodismo deportivo sabiendo que te querías dedicar exclusivamente a este nicho. ¿Qué te decía la gente? Mirá, mis compañeros me decían como, che, Flor, ¿no tenés un plan B? ¿No tenés como un deporte que obviamente siempre lo tenés y siempre sabés que la posibilidad de que no suceda existe? Pero yo me acuerdo que el pensamiento mío era, bueno, en ese momento cuando empecé a estudiar yo tenía 21, me había cambiado de derecho a periodismo deportivo, que había sido, viste, como una jugada medio de pasar una carrera muy segura, de que, viste, por lo menos vas a tener trabajo, de hecho tengo familia de abogados, a jugármela por periodismo deportivo, y dije, si no me la juego ahora que tengo 21... si sale mal, voy a tener 24, 25 cuando haya intentado, digamos, y de última voy a estar a tiempo para cambiarme, pero bueno, me la quiero jugar porque además yo sentía que tenía algo particular, que era el hecho de ser mujer, joven, y que me guste la Fórmula 1 en Argentina. Sentía como que todavía eso no estaba cubierto. Yo veía las carreras y lo veía a Juan Fosaroli, lo escuchaba a Fernando Tornello, que son periodistas de la hostia, pero no tenía, por ejemplo, una reportera femenina de Argentina que estuviera con los pilotos o que opinara o que estuviera en los comentarios. No existía. Entonces dije, bueno, estaría bueno que ese espacio se ocupe, y por qué no el día de mañana llegar a estar ahí. Y de hecho, te metiste en este mundo mandando un mensaje así tal cual como lo decís. Sí. Creo que necesitan a una mujer joven que esté cubriendo este tema. Sí, y tuve mucha suerte. Bueno, yo le mandé el mensaje a Adrián Puente, a la cuenta de Telemétrico F1, que es la que yo seguía de siempre, porque además él tenía su canal de YouTube. Y cuando empecé a ver que estaban las transmisiones de Fox y bueno, que iba como para un proyecto más incluso televisivo que solamente su canal, bueno, le mandé un mensaje y le dije, Adrián, yo te admiro un montón, porque además, nada, un poco era el profesor para mí de la Fórmula 1, él y mi papá. Sin pensar que me iba a contestar. ¿Viste cuando le mandás a un famoso que decís, bueno, le mandás, si lo ve, y si no, no lo ve?
y lo vio y nada, me contestó. Justo yo ya había empezado a subir videos, entonces como que me había armado un perfil como si fuese una especie de portfolio, digamos, mostrando un poco la intención que yo tenía de cubrir Fórmula 1 como periodista. Y bueno, y se interesó en conocerme, en contarme un poco el proyecto que tenía, que era de formar un equipo para Fox Sports Argentina, que todavía no se había formado en ese momento. Entonces entré como creo que fue como el momento justo, en el lugar indicado, como para conocerlo y bueno, que además se la juegue para darme la oportunidad, porque un poco se la jugó. Yo no tenía la experiencia de una periodista de toda la vida como para decir, tengo experiencia al aire, ¿no? Que es difícil, te dicen 1, 2, 3, aire, y le estás hablando a todo el país de golpe. Pero bueno, confió en mí, me acompañó en ese trayecto, que fue un poco un aprendizaje al aire, que yo siempre digo que es un poco así. Y bueno, nada, la verdad que lo disfruté un montón. ¿Con qué edad entraste a Fox? Con 21. 21 21, años. sí. Sí, yo ya estaba en mi tercer año de periodismo deportivo. No habías terminado. No había terminado la carrera. Y también, viste, era difícil hasta yo misma sentirme segura, no porque no supiera que conocía de la Fórmula 1, sino por el hecho de no tener la experiencia de estar en la televisión, de hablar, digamos, de ser comentarista. Si bien yo escuchaba mucho y obviamente que la facultad te da como un background para que te prepares, después fue como muy difícil transitar esa presión además, porque yo era joven, era una piba, era un lugar muy codiciado, digamos, hay un montón de periodistas recontra preparados también para hablar de Fórmula 1. Entonces, un poco ganarme ese lugar y decir, bueno, estoy acá porque me lo merezco, porque conozco de la categoría, fue una presión que sentí ese primer año, pero bueno, después también con los comentarios de la gente, ese acompañamiento y todo, me fui sintiendo cada vez mejor. Ahora, más allá de la carrera de periodismo deportivo, vos aprendiste mucho por tu cuenta. Por tu viejo, por investigar, porque no creo que te hayan enseñado todo en la carrera. No, la carrera va más para un lado periodístico de ayudarte a mirar a la cámara, a hablar enfrente de un micrófono, digamos, a expresarte, más la parte de la comunicación, pero obviamente nada que tenga que ver con Fórmula 1. Si bien yo estudié deportivo y te enseñan algo de automovilismo, yo ya lo que me enseñaban en automovilismo, bandera amarilla, bandera cuadros, digamos, yo ya la tenía recontra, viste, en la cabeza. Y además eso, ya había aprendido todo, como decís, un poco con mi papá, y después viste que internet un poco te da acceso a todo. Bueno, incluso hay series, en su momento salió la serie de Drive to Survive, digamos, toda la cuestión de mirar los alrededores de la Fórmula 1, porque no es solamente ver la carrera y ya, sino que tenés como es como un circo la Fórmula 1, viste, es una novela, eso también me gusta, digamos, las noticias, leer, que qué pasó con Verstappen, que quién renueva contrato, que viste, y todo eso. Los cegos, los galanes. Todo, sí, que si Leclerc, no sé, rompió con la novia, ¿viste? Todo te vas a de hecho, Instagram y el algoritmo te va mandando todo de la Fórmula 1 y era un poco eso, aprender tanto lo técnico como el resto que también forma parte, ¿no? Al fin y al cabo de la categoría. Ahora, cuando tu viejo se entera que mandaste ese mensaje y que encima te lo responden y después te contratan, ¿qué dice? No, al principio me acuerdo, yo estaba ilusionadísima, era como listo, me dijo, me habló Adrián Puente, lo conocí, me dijo que quería que sea yo, que esté ahí. Y me acuerdo que mi viejo me dijo, bueno, tranquila, porque nada, recién estás empezando, yo sé que estás ilusionada, pero podía no darse también, ¿no? Por más de que Adrián me haya conocido y demás, había otros candidatos, había otras personas que estaban también seguramente preparadas para hacerlo. Entonces mi viejo un poco trataba de bajarme los decibeles, pero yo ya estaba en ese momento, era como, voy a ser yo. Y después obviamente cuando se dio no lo podíamos creer. Me acuerdo cuando le fui a contar, porque claro, tenía que pasar todo el proceso, no solamente de Adrián, que era la persona que quería que yo esté ahí, sino del canal, digamos, de la contratación, de finalmente formar parte, que bueno, que era también una jugada por parte del canal. Y cuando se dio me dijeron, bueno, vas a arrancar solo con las prácticas libres. Ese mismo fin de semana yo después seguí, porque Adrián me dijo, yo mañana también te quiero acá para la quali y mañana te quiero para la carrera, así que ya desde el comienzo hice el fin de semana completo, pero mi papá no lo podía creer. De hecho me decía, che, pero hace 2 minutos estábamos sentados los dos en el sillón mirando y ahora yo te estoy escuchando a vos adentro de la tele, viste, como diciendo, una locura. Wow. ¿Siempre fuiste así segura? Porque frente a cámara se te ve con una firmeza... ¿Siempre desde chiquita? No. A ver, creo que es un poco lo que vas ganando con la experiencia, que me falta un montón. Y de hecho, dependiendo del ámbito donde esté, a veces me siento más segura, menos segura. Si hablo de Fórmula 1 es como que yo me siento como en casa, pero por ahí si me hace una entrevista más personal, viste, como que depende el tema que se toque, depende la seguridad que tenga y depende el ámbito también, ¿no? Porque yo entré en lo que eran las transmisiones haciendo comentarios sin que se me vea la cara, ¿no? Sentada con el auricular, que quiera
quieras o no, es un poco cubrirte, Sí. digamos, de la exposición de, por ejemplo, estar en un estudio parada, vestida, con la gestualidad, viste que todo el Sí. mundo te ve. Entonces empecé como con eso y después Adrián me dijo, bueno, estaría bueno que te sumes al programa de la tarde los lunes y que hagas tu columnita de Fórmula 1, de automovilismo. Y ahí fue como un pasito más, como hacia una, viste, exposición más grande, porque era el hecho de estar con 3, 4, 5 cámaras en un estudio de televisión, viste, vestida, preparada, maquillada. Y eso también fue como un paso más. Yo creo que lo que tuve de bueno en cuanto a ganar seguridad es el hecho de hacerlo de a poco, ¿no? Que no fue que de repente me lanzaron a conducir un programa, viste, como todo lo que fui haciendo lo fui haciendo pasito a pasito y eso creo que me ayudó como a ir ganando confianza, ¿no? Creo que representás tu pasión porque no fuiste contemporánea antes de que llegue Colapinto a ninguna gran figura, digamos, argentina en la Fórmula 1. Hoy en día es mega relevante porque está Franco ahí representándonos como país, pero vos empezaste porque te encantaba, no Sí. porque había ahí un ídolo que lo perseguiste, digamos. No, a ver, un poco sí, pero no era argentino, Claro. que yo siempre lo digo, para mí es Max, que un poco me llevó a esto de decir, wow, qué piloto, ver cómo manejaba con un auto que por ahí no era el mejor, pero sin embargo era competitivo, los sobrepasos, que vos decís, uy, lo pasó por afuera, cuando en realidad el reglamento dice que es por adentro, y vos decís, ¿cómo, de dónde lo sacó? ¿Viste? Como, y eso me llevó un poco a tener un fanatismo que obviamente uno creo que tiene incluso en Argentina, por pilotos como Leclerc, como Alonso, que es muy querido también. Digo, no hace falta quizás tener un piloto argentino que obviamente exacerba mucho más, ¿no? El fanatismo de todos, pero en mi caso fue con Max, con Rosberg también, que era un poco el contrincante de Hamilton, era verlos a ellos que para mí eran como mis superhéroes. Y yo siempre lo digo, cuando los veo, viste, digo, ay, no era tan alto, porque yo me los imagino, viste, como de 3 metros, porque son Superman, pero son pibes además jóvenes, porque también tienen, bueno, Franco, 22 años, pero sí, un poco el fanatismo vino por ahí. Y después se dio la coincidencia de que un argentino llegó, pero vos seguiste toda la etapa previa antes de que Franco llegue a la Fórmula 1. Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, lo conocíamos a Franco, bueno, ya desde que competían en Fórmula 4, después pasó a Fórmula 3, de que estaba buscando mucho sponsor, porque Franco siempre tuvo talento y todo el mundo lo sabía y lo vio, pero siempre en automovilismo falta esa cosa de tener ese respaldo económico, porque es uno de los deportes más caros del mundo, si no es el más caro del mundo. No tengo bien el dato, pero bueno, obviamente necesitas el respaldo de los sponsors, digamos, el acompañamiento desde ese lado. Y me acuerdo, bueno, la primera vez que lo vi en persona había sido en una conferencia, también buscando sponsors para Fórmula 2, cuando todavía estaba en Fórmula 3. Y pensamos todos que iba a ser el comunicado en esa conferencia de que iba a llegar a Fórmula 2 y en realidad el comunicado era, todavía no, necesito la parte económica, que dio mucha visibilidad y que dio lugar a que empezara el hashtag en Twitter que era Franco Colapinto a F2, que generó una movida tan grande que lo vio Bizarrap y dijo, uy, ¿este pibe quién es? Yo lo quiero ayudar. Y bueno, y se sumaron otras marcas, se sumó Globant, que empezaron a decir, bueno, vamos a apoyarlo a este pibe, marcas argentinas. Y bueno, yo creo que Visa también fue una parte grande de que Franco hoy esté donde está. Y bueno, y con eso llegar a Fórmula 2, no creo que nadie, ni siquiera yo, conociéndolo a Franco y demás, hubiese pensado que en el mismo año en que subió a Fórmula 2, ya suba a Fórmula 1. Eso sí fue como una cosa que dijimos, wow, tan rápido, porque a veces pasa que ni siquiera el campeón de la Fórmula 2 termina subiendo a Fórmula 1, nunca, porque no hay espacio, porque son 20 butacas, porque es difícil, por esto que te digo de los sponsors, y Franco enseguida tuvo esa chance, un poco me hace sentir como identificada en esto de que justo entró en el lugar indicado, en el momento indicado, de que necesitaban reemplazar uno de los pilotos en Williams, y él era piloto de la Academia Williams, y llegó, que para nosotros fue como, wow, después de tanto tiempo un piloto argentino, y además la comparativa, ¿no? De la exposición que de por sí yo ya tenía, porque Fox es un medio grande, pero de que llegue mucha más gente que por ahí no conocía de Fórmula 1, pero decía, voy a empezar a ver Fórmula 1 porque quiero conocer a este pibe y quiero alentar, que es un poco lo que hacemos los argentinos siempre, ¿no? No importa el deporte, siempre queremos alentar, que está buenísimo. ¿Y ahí cómo te empezaste a llevar con la exposición? Que de repente, de la noche a la mañana, empezó a ser muchísimo más. Y, a ver, fue difícil porque al sumarse gente que por ahí no conocía tanto de la categoría, ya rápidamente te juzgaba y decía, ¿y esta piba quién es? ¿Por qué está hablando como especializada en medios que por ahí eran más masivos, ¿no? De la televisión, de la radio, que no cubrían específicamente un deporte o Fórmula 1?
Entonces, al tener mayor exposición, bueno, más opiniones de la gente, más comentarios en redes. Yo creo que, nada, lo transité porque la mayoría eran buenos, porque la gente que escuchaba y entendía lo que yo decía se daba cuenta. Yo creo que en la Fórmula 1 y el automovilismo enseguida te das cuenta si la persona sabe o si está tratando de guitarrear, ¿viste? Con algo, porque es un deporte tan técnico que eventualmente te das cuenta. Pero bien, la verdad que sí, que la gente en general siempre fue bastante cariñosa conmigo. Queda vieja la pregunta de cómo te llevas en un mundo tan machista siendo una periodista mujer, joven. No, y menos creo en el automovilismo, que más allá de, bueno, creo que el fútbol un poco está como más avanzado en ese sentido, pero el automovilismo es todavía un proceso largo. En mi caso particular yo no me puedo quejar porque como entré de la mano de Adrián Puente y la verdad es que tuve contacto con gente tan amorosa que me allanó literalmente el camino, que hizo todo lo posible para que yo me luzca, para que yo brille, para que yo, digamos, crezca. Personalmente no tuve una experiencia de decirte no, sí, me menospreciaron en el medio por ser mujer, para nada. Creo que es más la gente de redes, como te digo, que por ahí sí tiene esa cosa de juzgarte o decirte, che, anda a lavar los platos, que nunca falta, viste, ese comentario. Pero que te lo van a hacer siempre. Pero bueno, yo creo que con mis colegas, que es lo que más me importa, porque al fin y al cabo es la gente con la que tengo contacto, me hicieron sentir siempre bien. ¿Tenés referentes mujeres dentro del periodismo en la Fórmula 1? Sí, bueno, Ale Martínez es compañera ahí en ESPN, después obviamente periodistas de afuera, Giselle Sarur, que es mexicana en Fox por México, Laura Winter, Ruth Bascom, que también está en la F1 TV, que ya era estratega del equipo Alfa Romeo, y ahora pasó a ser una figura también hablando de Fórmula 1 en F1 TV, y todo lo que te cuenta es una máquina de tirar datos que vos decís, qué locura esta mujer, que nada, me parece maravilloso, ¿viste? Porque a veces siempre están los expilotos que también aportan información interesante y todo, pero bueno, ella que es ingeniera y ahora cumple este rol también de comunicadora, me parece fabulosa. Hay un montón, ojalá en Argentina seamos cada vez más, pero en el mundo la verdad que sí, todas ellas son unas genias. Ojalá. Este programa se llama De Allá para Acá. Sí. Y vos estuviste yendo de acá para allá, de allá para acá. Sí. Porque con 23 años ya viajaste a diferentes grandes premios. Sí. ¿Cuál fue el primero? El primero fue México, el año pasado. Cuando te llega el llamado y te dicen, che, Flor, viajás. ¿Qué te pasó por el cuerpo? ¿A quién llamaste? No, a ver, yo tenía unas ganas de ir porque, nada, México, bueno, empecé escribiendo para un blog mexicano de un expiloto en su momento y la verdad es que tengo contacto con gente a través de redes que me hace sentir como que conozco, viste, que los conozco en persona y demás. Entonces México era un lugar que recontra quería ir y la verdad es que cuando me llegó la noticia no lo podía creer. Yo dije, tengo que aprovechar al máximo, me volví loca anotando 200 ideas de contenido porque quiero hacer allá, acá, viste. Después te das cuenta que no te alcanza la vida para grabar todo porque... yo formaba parte de la transmisión, entonces tenía que transmitir, digamos, no era solamente estar ahí, pero fue un viaje, la verdad que espectacular, que me dejó con ganas de más, básicamente, decir, quiero hacer esto todo el resto de mi vida. Y cuando todo el mundo te pregunta, viste, por ahí esto de, uy, ¿cuál es tu sueño? ¿Querés conducir tu propio programa? ¿Querés...? Y la verdad es que mi sueño es viajar a los grandes premios como reportera. Yo quiero cubrir los grandes premios para el medio que sea, como sea, estando ahí, in situ, en el circuito, viendo, no sé, la recta principal, el paddock, el pit lane, hablando con los pilotos, digamos, como que fue un poco tocar el cielo con las manos. Y después este año, la verdad que incluso todavía más por la cantidad de grandes premios, ya son 6, y ojalá sean un par más de acá a que termine el año, pero bueno, fue una locura. Tengo entendido que todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1, mucha burocracia, muchos procesos de acreditación. Sí. ¿Cómo fue esa primera cobertura? Mirá, contame como la anatomía de la cobertura. Sí, yo tuve suerte en el sentido de que trabajaba para un medio y trabajo para un medio que tiene los derechos comprados, televisivos, entonces dentro de toda la escala de medios que hay, que son los gráficos, los radiales, los televisivos y los que directamente tienen los derechos, ya los que tienen los derechos arriba es como, digamos, los que tienen prioridad para absolutamente todo, ¿no? Entonces en ese sentido tenés acceso a lo que quieras, a cualquier parte del circuito.
obviamente está limitado por horarios, a veces si están trabajando los equipos no puedes pasar y demás, pero en cuanto a lo que hace al acceso, porque el circuito es tan grande, tenés tantas áreas, tenés tantos lugares, yo creo que es la acreditación más potente posible, entonces pude conocer absolutamente todo. Y en ese sentido está buenísimo porque accedes a donde quieras, bueno, conocés gente también, porque un poco mi objetivo era eso, digamos, conocer a los periodistas que yo admiraba, estas chicas que te nombraba, ¿viste? Y verlas en persona y decirles, che, soy Florencia, estoy cubriendo para Fox Sports Argentina. Bueno, también eso, hacerme como un grupo de gente para el día de mañana también tener oportunidades. Y un poco la experiencia fue esa, fue viajar, obviamente del hotel, como te digo, al circuito bien temprano, arrancamos a las 8 de la mañana, por más que la transmisión sea después del mediodía, yo a las 8 estoy ahí, a las 9 estoy ahí, y te vas tarde, o sea, si terminás a las 8 o 9, te vas a las 10, llegás a las 11 al hotel, digamos, dormís poco, son días que estás acostumbrado como a la intensidad de tener que ir a la transmisión, después no, tenés una nota con tal, terminás la nota, tenés una nota con tal, tenés que entrar al circuito, hacemos la recorrida, en los circuitos que además son de 4, 5, 6 kilómetros, entonces las recorridas son 2, 3 horas caminando, es intenso y el domingo terminás. Ya el día de carrera, que debería ser como el día más, digamos, más potente, digamos, del fin de semana, estás como, bueno, día 4 de 4, ¿viste? Tratando de meterle, ronda final hasta que llegue el lunes que un poco descansás. ¿Cómo es el equipo de laburo que viaja? Depende de las carreras, a veces viajamos los tres, que sería Andrés Agulla, Adrián Puente y yo. Fue el caso de Miami, por ejemplo, este año. A veces viajamos solamente Adrián y yo, que fue el caso de Imola en Italia y después en Barcelona, en España. Y a veces nos turnamos, o sea, por ejemplo, Adrián en las últimas estuvo yendo a Bélgica y a Hungría, que yo no fui, y ahora yo fui a Italia y a Países Bajos y él no fue, digamos, como que vamos turnándonos dependiendo de lo que decía un poco el canal y lo que haya en términos de presupuesto, que es un poco lo que siempre se charla en los canales, pero sí, en realidad es un poco eso, turnarnos dependiendo del fin de semana. Volvamos a México. ¿Entrevistaste a pilotos? Sí, bueno, en México fue solo a Franco, pero para mí ya era una locura porque, claro, no, y me acuerdo de ese día porque el jueves es el día de prensa y yo tenía la entrevista a 1:30 de la tarde y me pasó que fui a buscar la acreditación y no la tenían y eran las 9 de la mañana y las 10 de la mañana y las 11 y las 12 y no la tenían y yo decía, pero vine hasta acá, hasta México, desde Argentina por primera vez. Sabiendo que nada, viste que uno piensa que es la única oportunidad, después obviamente yo ya lo había entrevistado, pero digamos la oportunidad de hacerlo en un gran premio, en ese contexto, digamos, con la importancia que significaba, digo, uy, me lo voy a perder porque la acreditación no está. Me acuerdo que 12:50 llegó la acreditación y yo tenía que estar 1:30, que en realidad llegaba a un hotel que está cerca del circuito, pero hay que recorrer y entrar, que además es todo un tramo con el tránsito de la Ciudad de México que te imaginarás. Y llegué justo, que te diga 1:27, a las corridas así tratando de no salir muy transpirada en la cámara y lo entrevisté que fue maravilloso porque nada, era la posibilidad de hablar con él ya como piloto de Fórmula 1, ¿no? Que fue la primera vez que sucedió. ¿Nerviosa? Sí, obvio, porque nada, si bien había preparado, viste, todas las preguntitas, todo como hacemos siempre, nada, yo no sabía qué me iba a responder, viste que también depende mucho del humor que tenga el entrevistado, de las ganas en cuanto a la respuesta y demás, pero Franco siempre es humilde, bueno, como se lo ve en la cámara, que es carismático, siempre tiene buena onda, era un buen fin de semana también, venía de grandes carreras en ese momento, había apuntado con el equipo, así que nada, fue creo que mejor que lo que me hubiese imaginado. Ahora, me decís lo de la acreditación, que llegó 40 minutos antes. Uno creería que la Fórmula 1 tiene todo organizado, todo perfecto. No. De hecho, ¿quién te dice a vos que a la 1:30 tenés entrevista con Franco? Yo hablé con Felipe, que Felipe es quien trabaja con nosotros y nos organiza, digamos, productor. Todo lo que tiene. Claro, sí, es como el productor general más importante que tiene el canal. Y nada, me avisa, bueno, 1:30 te espero. Y había acreditaciones que estaban, y algunos que ya estaban trabajando en el circuito y otras que no, y yo me acuerdo que veía periodistas sentados y les decía, ¿pero hace cuánto están ustedes? No, nosotros llegamos hace 2 horas, ¿viste? Cuando decís, ay, no me estás ayudando a que me quede tranquila. Pero pasa, de hecho, bueno, en Italia, la última que fui, le pasó a un colega de prensa escrita que también hasta las 3, 4 de la tarde del jueves, que todo el jueves es un día de trabajo y justo es el día de prensa, más importante te diría que incluso que el domingo, y nada, y también atrasados con el tema de acreditaciones, sí, una locura. ¿Hiciste FaceTime con tu papá?
Sí, 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 sí. Sí, sí, una cantidad de veces. Además, bueno, este año me acuerdo también cuando estuve en Imola, en Emilia-Romagna, y fui específicamente ya con las valijas, porque ya me tenía que ir, era el lunes, pero yo no quería dejar de ver la estatua de Ayrton Senna, que mi viejo en Fórmula 1 es sinónimo de Ayrton Senna y es un poco su pasión por la cual le gusta el deporte. Y me acuerdo de decir, no quiero dejar de pasar, aunque sea 5 minutos con valijas en mano y después irme al aeropuerto para ir a visitar el monumento. Y le hice videollamada de ahí a mi papá y nos emocionamos los dos, que yo decía, Dios, no puedo creer, porque aparte es un lugar tan sagrado, de alguna manera, para los fanáticos. Están todas las banderas, todos los mensajes de amor y de cariño para Ayrton, que es como nada, un santo para nosotros. Y para mi viejo ni te digo, que tiene toda la casa decorada. Para mí, digamos, lo primero que tengo recuerdo es el casquito de Ayrton, el cuadrito, viste, como todo. Entonces, estar ahí y mostrárselo así, aunque sea por videollamada. Yo le dije un día vamos a venir, obviamente, mi sueño es llevarlo a mi papá. Me acuerdo de habernos emocionado un montón. Ay, qué lindo. Sí. Wow. Después de México se vinieron más viajes. Sí. ¿Cuál fue el segundo? Y fue en Miami este año. Miami, una de las primeras carreras de la temporada, que además estuvo buenísimo porque fuimos los tres. Como Andrés Agulla trabaja también en fútbol, en la MLS ahí en Estados Unidos, vive en Estados Unidos, argentino, pero vive allá. Nos dijo, dale, estoy para ir al Gran Premio de Miami. Así que fui con él, con Adrián. Y estuvo buenísimo porque es como todo el equipo in situ. A Andrés lo vemos muy poco porque yo con Adrián sí tengo contacto permanente, pero a Andrés lo escuchamos solo por auricular porque lo hace remoto. Entonces, estar ahí, hacer los copetes juntos, entrevistar a los pilotos juntos, nos dividíamos las tareas, era todo como mucho más armónico. Y estuvo buenísimo porque además la gente estaba feliz de vernos ahí a los tres. Era como, bueno, por fin lo vemos a Andrés, que es la voz que relata, pero a veces no lo conocen de cara. Y me acuerdo que hicimos un video en la cabina de transmisión en el momento de la largada. Y todos nosotros con las caras, viste, que tenemos al momento de transmisión, yo nerviosa comiéndome las uñas, Andrés que gritaba lo que vivimos, viste, y Adri que también estaba ahí, y la gente chocha. Es un cariño impresionante, es como una comunidad. El programa se llama Telemétrico y la gente se siente un telemétrico. Entonces eso es, la verdad que es espectacular. Te iba a preguntar, ¿qué tanto lo disfrutás como la nena que veía Fórmula 1 con tu viejo? ¿Y qué tantos nervios y responsabilidad a la hora de comunicar también hay, no? Y la verdad es que pasa más por el lado del laburo, ¿no? A veces me pasa de decir, uy, no lo disfruté nada, o por ahí ver una foto y decir, no me acuerdo de haber estado, viste, pasás tan rápido y por ahí sacás una foto y haces, viste, que decís, che, no lo disfruté, porque además se te pasa volando, es jueves a la mañana y cuando te querés acordar ya es domingo y está por empezar la carrera. Entonces se pasa rápido en cuanto a la intensidad de que todo el tiempo estás laburando, básicamente. No es lo mismo que ir como fanático y por ahí sentarte a ver la carrera y disfrutarla, porque si bien la disfrutás, no digo que no, es nada, esa presión de decir, bueno, estoy comunicando, estoy trabajando, tengo que tener la información al día, porque además todo el tiempo se va actualizando. Entonces todo el tiempo esto de estar informada y de comunicar lo mejor posible un poco traspasa, digamos, el disfrute que uno podría tener como fanática, ¿no? Pero lo disfruto igual porque nada, no lo cambiaría por nada del mundo. Te imaginas que es el trabajo que siempre soñé, así que nada, yo lo disfruto. ¿Vos lees los informes técnicos de todos los cambios que hacen de todos los autos antes de cada carrera? Sí. ¿Cuántas páginas son? Y a ver, siempre lo más importante es el jueves leer actualizaciones, saber qué cambiaron, alerón trasero, alerón delantero, cubre motor, por qué, digamos, además el documento te especifica cuál es el objetivo del cambio, y además pensando que son 10 equipos, entonces estar al tanto de todo eso, anotarlo, porque además uno no se acuerda todo el tiempo todo, entonces tenerlo anotado siempre ayuda. Y después esto de las actualizaciones, ¿no? A lo largo del fin de semana tienen las prácticas libres el viernes y a partir de ahí dicen, bueno, esto no funcionó, para que Ferrari esté más competitivo, no sé, le hicieron algún cambio, digamos, particular en el auto, entonces de eso también tenés que estar al tanto. Y después de las noticias en general que surgen en el fin de semana, que qué dijo, no sé, el team principal de Ferrari o qué dijo Leclerc sobre Hamilton, digamos, todas las polémicas o las internas que decíamos recién que se arman, que incluso suceden durante el mismo fin de semana, ¿no? Claro. Que por ahí acapara un poco todo, y cuando estás por dar el informe de lo que pasó en cuanto a la actividad te dicen, no, pero yo quiero escuchar qué dijo Briatore de Franco, ¿no va a estar como piloto el año que viene? ¿Viste? Como pasa más por esa polémica que por ahí por lo que pasa en pista, pero sí, es como un montón de info toda junta que
que tenés que tener, sí, al alcance de la mano. Ahora, ¿tu algoritmo es todo Fórmula 1? Sí, sí, todo, todo. No, Escuché en una entrevista que te ibas a las 2 de la mañana de un pre con tus amigas para ver una carrera. Sí. Cuando eras adolescente y no laburabas de esto todavía. Sí. No, y aparte mis amigas con esto de decir, pero la ves mañana, o sea, ponés rewind y ya está. Si ¿Y hoy vos? en día además... No. Y yo digo, pero ¿qué sentido tiene si no la veo en vivo? Es como que digo, para eso ni la veo, ¿me entendés? Yo necesitaba verla en vivo y aparte pasa mucho con las carreras, bueno, Australia, Japón, China, Las Vegas, que son carreras que nos quedan medio tras mano. Donde yo decía, sí, perdón, o sea, voy a tu cumple, cenamos, pero a tal hora, si la carrera empieza a las 2 de la mañana, yo me fui porque es que no lo podía dejar de ver. Es como una cosa de decir, necesito estar ahí sentada, porque además es esto, yo si no entraba el otro día a las redes sociales y me aparecía, Claro. che, ganó fulano, no, ya está. O sea, de esa adolescente que se iba a las 2 de la mañana para ver la carrera en vivo, ahora la ves en vivo presencial. Sí. ¿Te acostumbraste en algún momento a decir, che, es normal esto? No sé si acostumbrarme, creo que sí, lo tomo como algo como si fuese natural en esto de decir, bueno, es mi trabajo, es lo que siempre quise hacer y como te digo, nunca lo vi como un objetivo tan inalcanzable a tal punto que mis compañeros por ahí me decían pensar en un plan B, ¿no? Era como que yo decía, si la peleo, si lo busco, si peleo por estar ahí, bueno, el día de mañana voy a poder. Y hoy por hoy, bueno, cuanta mayor cantidad de carreras, cuantos más viajes, obviamente, cuanta más experiencia, más naturalizás el hecho de trabajar de eso. Pero siempre trato de ser hiper agradecida, hiper humilde, no tener esa cosa de no, porque ahora, viste, voy a viajar, viste, a tal lado. Y no, es como, digo, todo apreciarlo y saber el esfuerzo que hay detrás para que uno esté ahí, con la radio, con Urbana Play, con Fox Sports, que son los medios que un poco me ayudaron a crecer en ese sentido. Entonces, siempre estar agradecida y no darlo por sentado, ¿no? Porque sobre todo en una profesión como el periodismo, uno nunca sabe cuánto tiempo va a durar, si siempre se va a dedicar a la Fórmula 1, si se va a tener que dedicar a otro deporte. Entonces, aprovecharlo y disfrutarlo. México, Miami, ¿cuál siguió? Después estuvo Imola, sí, en Italia, que también estuve con Adri, entonces estuvo buenísimo y aparte era como el lugar de los tifosi, de Ferrari, viste, era el autódromo Enzo Edino Ferrari, o sea, más automovilismo puro y duro que eso no iba a haber. Y nada, de un país en ese sentido muy parecido a nosotros, viste, del fanatismo, del aguante. Bueno, con Franco ahí, porque esa fue la carrera donde debutó Franco, entonces había muchos argentinos y empezaba un triplete además para mí. Al principio yo no sabía si me iba a quedar solo para Italia o si me iba a quedar después para las otras 2 consecutivas, que eran Mónaco y Barcelona. Y ya antes de que empiece el fin de semana, con toda la revolución que había de la radio, me llamaron y me dijeron, te vas a quedar las 3 semanas ahí, prepárate, porque además son 3 carreras icónicas de la Fórmula 1, porque Europa es un poco la casa, ¿no? de la Fórmula 1. Entonces, estar ahí en Italia, bueno, después Mónaco, que también es una de las más icónicas que tiene la categoría, y Barcelona fue un viaje que, nada, no me voy a olvidar nunca. Es un deporte muy europeo. Sí. ¿Cómo te reciben como argentina? No, a ver, bien, porque es un deporte que si bien es europeo, es muy internacional. O sea, está en Brasil, está en Argentina, bueno, toda Latinoamérica, en Estados Unidos cada vez más, que por ahí era un país que era un poco más reacio porque tenía sus propias categorías de automovilismo, pero en general en el mundo la Fórmula 1 mueve una cantidad de fanáticos que es impresionante. Obviamente cada vez más ahora con por ahí pilotos, bueno, Checo Pérez en su momento mexicano, ahora Franco argentino, está Bortoleto que es brasilero, entonces se está moviendo un poco más, siento, acá en nuestro continente y por eso pensamos como que está creciendo mucho, pero en general ya la Fórmula 1 en Europa y en todo el resto del mundo es una categoría que es muy grande. De los circuitos en los que estuviste, ¿cuáles son las vibras que se sienten? ¿Cuáles son las diferencias? Y cada uno tiene su estilo, ¿no? Miami es muy Miami, que por ahí no es como que hace un contraste en esto de la Fórmula 1 europea con el estilo más americano. Y yo te digo, las más tradicionales, las que uno dice, bueno, esto es un clásico de la Fórmula 1, son estas europeas, sobre todo Mónaco, por ejemplo, que en Mónaco ir a la Fórmula 1 es una pasarela directamente, porque claro, van todas vestidas con tacos, que vos decís, ¿cómo hace con 30 grados? Porque además hace calor en todos los circuitos y van súper elegantes. Bueno, Mónaco es un lugar como muy particular, con yates. Hay gente que llega al circuito a través del yate, que vos decís, ¿qué es esto? Es una locura. Y sobre todo para nosotros que no estamos acostumbrados, viste, esa cosa
Entonces, cada uno tiene como su estilo, ¿no? Mónaco por ahí es más glamuroso, Imola tiene esto del fanatismo de Ferrari, Barcelona, que es un circuito muy técnico también, donde se hacen muchas pruebas para los pilotos. Cada uno tiene su estilo y su particularidad. Es un deporte de alto rendimiento. ¿Se respira como esa tensión en la previa? Sí, a ver, siempre que sea un deporte, además tan difícil en el sentido de que corre riesgo tu vida, además, ¿no? Porque vas a 350 kilómetros por hora y demás, está como siempre esa tensión, o incluso cuando hace mucho calor, esto que por ahí pasa en Singapur, hace un par de años en Qatar, que se bajaban los pilotos y se desmayaban. Hay una cuestión física que incluso la cuenta Lewis Hamilton, de que por ahí terminás perdiendo 3-4 kilos en una carrera. En 1 hora y media, que es una locura, porque además ves la cantidad de agua que toman y vos decís, solamente este poquito de agua están tomando en una carrera de 55 vueltas, de 70 vueltas, dependiendo del circuito. Es impresionante lo físico, ¿no? El esfuerzo físico, y está bueno que se destaque también, ¿no? Porque también he escuchado como la otra parte de los periodistas por ahí más tradicionales que piensan que el automovilismo no es tanto un deporte, o en algún momento estuvo ese cuestionamiento porque te subís a un auto y tenés una máquina de por medio. Y es todo lo contrario, es un deporte sumamente exigente con la fuerza G, que de hecho viste que los pilotos tienen el cuello súper ancho. Bueno, lleva un entrenamiento la verdad que impresionante, entonces creo que la presión y toda la adrenalina es mayor en un deporte de ese estilo. ¿A quiénes entrevistaste? ¿A todos? Entrevisté, mira, siempre que se hace una sesión, sea de prácticas o de clasificación, tenemos la chance de hacerle 2 preguntas y no más a todos los pilotos que van pasando, viste, micrófono por micrófono. Está el micrófono de la zona de Sudamérica, después están los de Brasil, Europa, digamos, como que hay todo un corralito, le decimos nosotros, donde se van parando los pilotos y van pasando por ahí. Así que técnicamente sí, para mí 2 preguntas a cada piloto es entrevistar a todos. Yo califico de que entrevisté a todos. Obviamente que hablé por ahí más con Franco en esta entrevista más mano a mano, que es lo que a uno le interesa como periodista, más relajada. Pero sí, en general a la mayoría. Bueno, me acuerdo en Miami, que fue la primera vez que tuve esa chance, cuando lo tuve a Hamilton enfrente, que ganó 7 títulos, yo decía, me está mirando a mí y está esperando que yo le pregunte, ¿viste? Cuando te tiemblan las patas que decís, sí, te está mirando a vos y te va a contestar a vos. Lo mismo con Verstappen. Y además con esta naturalidad, ¿viste? De no creerse más que nada. No es que esta cosa de, uy, a ver, que me viste como no, diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Viste? Súper humildes, personas que, ¿viste? Son, lo que te digo, para mí superhéroes, así, una locura. ¿Cuánto tiempo preparaste la pregunta para Max, que es tu gran ídolo? Bueno, en ese momento la pregunta era más concreta sobre probablemente la sesión o lo que haya pasado, viste, en la pista. Entonces preparo la pregunta dependiendo un poco de cómo terminó todo y pensando en la perspectiva siempre del fin de semana y qué expectativa uno tiene, que es como la pregunta más tradicional que uno siempre hace. Pero te digo que en algún momento se te pone la mente en blanco y decís, ¿qué le pregunto? ¿Viste? ¿Cómo terminó? ¿Para qué me...? ¿Viste? Y aparte esa rapidez, porque van pasando rápido, ¿viste? Es intenso, le tienen que preguntar un montón de periodistas que están esperando detrás tuyo. Pero sí, la verdad que con tiempo. ¿Y tu papá te corrige, te critica, te asesora? No, a ver, él siempre me dice que le gusta lo que hago, que le gusta cómo comunico y me dice, mira, yo si tuviera algo para criticarte, te critico, porque viste que yo soy tu papá, me dice como diciendo, tipo, no tendría problema en decírtelo. Y por ahí cada tanto me dice, che, yo haría esto, yo haría lo otro, pero bueno, yo siento que obviamente conozco mejor y si bien le digo, bueno, gracias, pa, por ahí, viste, me dice, no, pues tenés que subir una historia que, viste, dale, pa, después la subo y por ahí no subo nada, pero me gusta esta cosa de que se siente involucrado, es como que lo estamos haciendo los dos y estamos creciendo los dos, o me dice, mira, tenemos 190.000 seguidores, es como tenemos. Habla en plural. Claro, ¿me entiendes? O sea, él se siente parte de eso y a mí me encanta, la verdad que eso me encanta porque de hecho es un poco así, es como que todo el aprendizaje lo tuve gracias a él. Flor, quiero saber, más allá de tus viajes como periodista para cubrir la Fórmula 1, los viajes que hacen posible cada carrera, cada gran premio, porque una infraestructura, una logística, o sea, cómo se mueve de punto A a punto B, tanta cosa, tan pesada. Tan pesadas, además sí, ¿Cómo? cada auto son casi 800 kilos, que es una locura. Obviamente un poco los desarman, viste, para tener espacio y demás. Pero bueno, todo lo que son, bueno, paso de continente a otro continente es avión. Lo más interesante de Europa, que es lo que a mí me llamó la atención, es que eran distintos, digamos, la zona del paddock,
porque eran motorhomes, digamos, es donde van adentro los autos y todos los equipos, pero donde va también el personal, porque de un país a otro, por más largo que sea el trayecto, lo llevan en un motorhome. Entonces es como más llamativo incluso, ¿no? Porque teniendo la posibilidad de hacerlo incluso a través del avión y demás, que es por donde viaja la mayoría de los equipos y de la gente, los autos viajan ahí adentro y así como llegan se estacionan adentro de lo que es el paddock y quedan ahí todo el fin de semana y después se vuelven a ir el otro fin de semana porque además es un fin de tras otro, entonces son lugares que si bien en Europa están relativamente cerca, después la logística de ir de China a Japón y de Australia a Japón y después a Miami y después a Las Vegas y después a Brasil, a México, es realmente impresionante y con una gran cantidad de gente, además, porque si bien hay muchos que se quedan en la fábrica de los equipos, después la cantidad de gente por equipo que viaja y que se mueve es impresionante. Imagino que se siente como mucho respeto por la cantidad de trabajo y las personas que están trabajando ahí, ¿no? Sí. Como un deporte que es un deporte de élite, pero también tiene como mucha, no sé, mucha gente laburando. Entonces siento que toda persona que esté ahí valora el lugar en el que está y lo respeta como... Sí, y que además peleó por estar ahí, por ser mecánico o por ser, bueno, hay un par de mecánicos que trabajan en Racing Bulls que son argentinos, con los que a veces hablo, ¿viste? Le digo, che, ¿cómo bien? ¿Viste? Y además es un trabajo intenso porque están todo el año viajando, están lejos de sus familias, también hay un sacrificio detrás de eso, pero sabiendo que pelearon para estar ahí y por ganarse ese lugar en un equipo de Fórmula 1. Y cuando festejan y cuando ganan una carrera o hacen un podio o lo que sea, también esa satisfacción de decir yo soy parte de esto, ¿no? Porque si bien parece un deporte individual, porque es el auto y el piloto, después está tu compañero de equipo, el director del equipo, los mecánicos, los ingenieros, los estrategas y una cantidad de gente impresionante que está trabajando para que vos rindas de la mejor manera posible. Entonces ahí está la presión también de los pilotos de decir no estoy solo acá, estoy peleando porque el equipo esté arriba, porque el auto, digamos, hay una cantidad de gente impresionante que pelea por estar ahí y que es un lugar difícil de ganarse también, ¿no? No es fácil llegar a trabajar en un equipo de Fórmula 1 y ser eficiente, que básicamente es lo que se te pide, ¿no? Resultados. Con todo el conocimiento que tenés, ¿qué te sorprendió al llegar? Digamos, que no te lo esperabas. Vos ya sabías un poco con lo que te ibas a encontrar, pero ¿qué te descolocó o qué dijiste? Ah, esto no me lo imaginaba. Pregunta. Bueno, esto que te digo de los pilotos, de cruzarlos y ver que son pibes, o sea, que tienen 20 y pico, es como que uno lo sabe, porque sí, buscas la biografía, tiene tantos años, pero verlos y verles la cara de, no sé, Kimi Antonelli, por ejemplo, que todavía no terminó el secundario, está terminando el secundario, y de repente le estás haciendo una entrevista y decís, este es un pibe, ¿entendés? Que está con los compañeritos en Italia tratando de terminar el colegio como puede y a la vez compitiendo en un auto de Fórmula 1 o bueno, incluso los pilotos que son padres, que por ahí están con los hijitos ahí dando vueltas y uno dice qué locura, ¿no? Porque por ahí uno dice, bueno, sí, tienen una vida de lujo, son pilotos de Fórmula 1, tienen un montón de plata. Después ese sacrificio de por ahí estar lejos de tu familia o no, nada, no ver tan seguido a tus hijos, por ahí es algo que no lo había como pensado tanto en esto de, bueno, son 20 millonarios dando vueltas, que es una frase que he escuchado mucho, y decir, bueno, al fin y al cabo son personas, ¿no? Que parece una pavada, pero es así. ¿Te los cruzás caminando? Sí. Todo el ¿Sí? tiempo, sí. Y se te cae un hola. Sí, yo saludo siempre. ¿Y te devuelven el saludo? Te saludan, sí, obvio, te dicen hi, Ay, qué divino. Están reacostumbrados, bueno, también a los fanáticos que también los saludan, viste, que están desde... pero sí, un poco ya te van conociendo, porque además, nada, cuanto más viajás, más regularidad de decir, esta es la periodista, entonces se acuerdan de vos, te saludan. Sí, te digo que son todos buena onda, sí. Qué increíble. Sí. ¿Quién es el más piola? El más piola, y yo te diría que conmigo Franco, pero por una cuestión lógica de que, nada, somos argentinos, hablamos en español, sí. Flor, te pedí que traigas un objeto de alguno de tus viajes. ¿Qué trajiste? Traje, bueno, obviamente mi acreditación, que es como lo más... Es la que costó bastante conseguir. Esta es la de Países Bajos, que es justo de las más recientes, porque justo fui a Países Bajos y a Italia estas últimas 2 semanas. Y como es el gran premio que más me gustó, el que más disfruté, la traje y bueno, nada, es un poco el acceso a todo. Lo que yo te digo es entrar al paddock, entrar al pit lane, entrevistar a los pilotos, entrar a la pista. Bueno, esto, por ejemplo, es el acceso al grid, que es la grilla
que esto es algo que yo no había hecho hasta estas últimas 2 semanas. Si bien había entrado a todos estos lugares, no había entrado a la grilla ya en el momento donde están a punto de largar y donde se están acomodando todos los autos, que ahí fue cuando dije, wow, esto es la Fórmula 1 que yo veo en la tele, que te estén pasando los autos con los mecánicos por al lado, vos estés ahí en el medio como diciendo, che, yo puedo estar acá, viste, que te da medio como cosa decir, estoy en un lugar que no me corresponde, pero es realmente impresionante y nada, la verdad que además, bueno, es parte de mi trabajo, así que lo valoro un montón. Voy a decirle algo a la gente que está del otro lado. Yo agarré esta acreditación antes de empezar a grabar y es muy pesada. Sí. Muy pesada, parece una tarjetita cualquiera, pero no. No, bueno, y aparte es esto, que es como una especie de QR, que para poder acceder vos tenés todo el tiempo las vallas, ¿viste? No es que podés pasar y ya, pones ahí y te tienen que dar acceso o no, dependiendo del horario, ¿viste? Estas cosas, pero en general, si bien hay un montón de acreditaciones distintas, tenés VIP, Paddock Club, bueno, la de periodista, creo que no sé si hay alguna más poderosa. Quizás a donde no puedes entrar es a los boxes adentro, porque ahí sí te tiene que invitar algún equipo, entonces tiene que ser una invitación más personal, pero después vas pasando y hace pip, pip. Y vos ¿Es el único lugar al que no puedes entrar? Yo creo que sí, creo que sí, porque de los que he intentado, estuve en todos lados, salvo el box bueno, estuve en Mercedes, pero porque conocí a uno de los pilotos, entonces me dejaron entrar, pero si no, sí, creo que para entrar al box de un equipo tenés que estar invitado por el equipo. ¿Qué onda la comida? No, la comida es espectacular. ¿Sí? Sí, depende del circuito también, porque cada uno tiene lo suyo. Pero casi siempre es comida muy, muy típica del lugar. A mí el que más me gustó es Italia, porque a mí me encanta la pasta, la pizza, los fideos, los canelones, viste, toda la cosa así como más pesada, que está buenísimo. Pero después nada, tenés otros que son por ahí sanguchitos más tranquilos, o bueno, Mónaco, que es más tipo restaurante, entonces es como que no estás en un gazebo con mesas, sino que entrás arriba, subís un par de pisos, es el restaurante, el circuito, porque además Mónaco es urbano, o sea, cuando no se corre la Fórmula 1 pasan los autos normal, entonces es parte de la calle, digamos, ese restaurante donde va a comer la gente en general y donde lo hacen, bueno, específicamente solo para los periodistas y se come bárbaro y te servís lo que quieras, aparte pues está buenísimo, es todo gratis, que uno dice, estoy comiendo bárbaro, entonces todo el mundo quiere viajar también por eso, porque entras y te servís lo que quieras, comés lo que quieras. Ahora, uno quiere viajar por eso, pero ¿tenés tiempo para comer? Porque también, viste, que ser periodista es ir a las chapas, buscar la nota. Sí, no, es comer, tenés 10, 15 minutos para sentarte ahí y casi siempre es cuando estás tranquilo y decís, bueno, tengo media hora, te llega un mensaje del productor que dice, no, al final la nota la movimos para -10, así que andate viniendo, porque encima lo que tienes eso, es que está todo tan, digamos, distanciado entre sí, la pista está por un lado, tenés que caminar un montón de kilómetros hasta llegar al Media Center, que es donde están los periodistas, del Media Center para ir a comer, por ahí tenés que subir un par de pisos y digamos, está todo como alejado, entonces lo que tardás en llegar a donde te están pidiendo, que por ahí es el paddock, son 10 minutos caminando. Entonces, bueno, siempre zapatillas cómodas, esas cosas, siempre. Nunca querer hacerse la modelito de Mónaco, porque ellas están sentadas en el box, nosotros no, entonces siempre con zapatillas a todos lados. Bien de Cholula. ¿A qué celebrities de alto rango te cruzaste? Y he visto a varias, bueno, Dua Lipa, Jennifer López, Gordon Ramsay, que siempre tiene, siempre no, en algunos circuitos, no, es que tiene un box solo para él, que le preparan para invitar gente, digamos, muy, muy top y que coma durante la carrera ahí, que es espectacular, porque es literalmente como si estuvieses dentro de un box, pero con todo el glamour, digamos, de la comida 5 estrellas. ¿Quién más? Bueno, un montón. La verdad es que, bueno, jugadores de fútbol, arqueros, tenistas, mucho deportista, Dybala, por ejemplo, que estuvo creo en Países Bajos. Sí, famosos siempre. ¿Qué le falta a la Argentina para ser sede de la Fórmula 1? Y yo creo que, a ver, Argentina es un país que económicamente, viste, siempre está como en una cosa muy difícil, entonces pensar entrar a la Fórmula 1, que es un deporte tan caro, y destinar parte de lo que es el dinero del Estado para un deporte muy elitista, queramos o no, porque básicamente es eso, siempre es difícil de pensar, pero creo que Argentina es un país muy fierrero. Siempre tengo esta discusión de que mucha gente me dice que el automovilismo no es el segundo deporte en Argentina. Para mí es por lejos el segundo deporte, después del fútbol, claramente. Entonces creo que destinar parte de eso digamos, al automovilismo en general, y no solamente a que venga la Fórmula 1, sino a que por ahí más chicos tengan la chance de ser pilotos y de competir en karting, y digamos que haya una inversión en el deporte en ese sentido, me parece que estaría buenísimo.
Y ahora va a venir el MotoGP en 2027, van a remodelar todo lo que es el Galvez, que es el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Así que ya es un pasito más cerca de que en algún momento llegue la Fórmula 1, porque además el diseñador es el diseñador de la gran mayoría de los circuitos de la Fórmula 1 hoy por hoy. Entonces el proyecto va encaminado hacia eso. Después habrá que darle como un cierre, ¿no? Para pensar, por ejemplo, en un 2030 si puede venir la Fórmula 1. Una de las claves, creo yo, es que siga corriendo un piloto argentino, ¿no? O sea, que Franco siga, por ejemplo, en 5, 6, 7 años más. Bueno, también es un poco un motivo como para decir que venga la Fórmula 1 acá a Argentina. Mientras tanto, a seguir viajando. Sí, sin duda, siempre. Que no la pasa nada mal. No, está espectacular. Flor, el mundo según Flor Andersen es... En una palabra, Lo que quieras. es apasionante. Al lado tuyo tenés unos post-its y una lapicera. Sí. Te voy a pedir que escribas en uno un mensaje para el mundo y que lo pegues en el lugar del mapa que quieras. Un mensaje, ok. Bueno. Bien. A ver, ¿querés leerlo? Lo voy a leer, está tachado al principio, pero dice, viajar por el mundo te abre la cabeza, hacelo. Nada, es un poco lo que yo creo respecto a pensar que hay vida después de Argentina, que está buenísimo, me encanta, pero conocer culturas y nada, conocer la comida y los lugares, y siento como que te abre a una cosa de decir, wow, no es solamente mi casa con mi mamá, mi papá, mi perrito, que está buenísimo porque uno a veces extraña y quiere volver, pero yo creo que el que tenga la posibilidad de viajar siempre es una inversión. Es una inversión que no cambiaría por nada. Así que lo voy a pegar y lo voy a pegar específicamente. A ver si puedo. Ahí, en La Plata, que es donde soy yo. Qué Ahí va. lindo. Gracias, Flor. Gracias, me encantó. Contá a esta cámara dónde puede ver la gente tu trabajo, dónde te puede seguir. Bueno, en mis redes sociales, @Florencia Andersen, en Instagram, en TikTok, en YouTube y después en Twitter, en @F1Andersen, así que ahí todo el tiempo estoy tuiteando, mandando cosas, contenido, más allá de que haya Fórmula 1 o no, así que los invito a todos a seguirme. Gracias y todos los éxitos. Gracias, igualmente. Esto Gracias. recién empieza. Gracias, genia, gracias. Gracias.